Estoy como directora de filantropía en el CEMEFI y bueno, pues formalmente les doy la bienvenida a este encuentro de donantes. Ya es el encuentro número 13 y en esta ocasión el tema es la incidencia de los donantes, obviamente, en la transformación social. Y para dar inicio quisiera invitar a Jorge Familiar, presidente del Consejo de CEMEFI, para que nos dé la bienvenida. Bueno, ya platicábamos hace un momento, les di la bienvenida a todos los que se encuentran en esta reunión, pero sí quisiera destacar algo que creo que es sumamente importante. Estamos viviendo un México diferente, estamos viviendo algo que no habíamos visto y estamos escuchando algunas cosas pues, que no habíamos escuchado anteriormente. La sociedad civil toma un papel, para nuestro punto de vista, cada vez más importante, pero tenemos a alguien que no reconoce realmente ese papel y que lo que tenemos que hacer todos cada día, pues es demostrar con los hechos lo que verdaderamente representamos y somos. Y yo creo que hay algo fundamental. Los donantes considero que son lo más importante en este momento con esta coyuntura que nos está ocurriendo. Platicaba yo con Samuel Kalish hace un momento acerca de qué es lo que se tiene que hacer y qué más y qué papel deben de desarrollar los empresarios el día de hoy. Y yo creo que cada vez es el mismo papel, pero cada vez más intensivo y más fuerte, porque los recursos tienen que llegar a esas organizaciones que hacen tantas cosas por el bien de nuestro país. Y yo creo que el gobierno tiene un papel y el gobierno está queriendo asumir el papel de ese donante porque dice, nosotros como gobierno somos los que tenemos que atender a toda la sociedad. Es una responsabilidad y obligación del gobierno, estamos totalmente de acuerdo, pero hay un detalle, la sociedad civil y todo lo que representa existe y se mueve porque hay muchas tareas que no están cumplidas 100% por el Estado, por el gobierno. Entonces es sumamente importante la participación de la sociedad civil y la única forma de obtener que esta sociedad pueda actuar pues es a través de que tenga y cuente con recursos. Y yo creo que lo que necesitamos es apoyar a través de más recursos y de algunas fórmulas nuevas, efectivamente, esta aportación o estas cosas que ocurren. FECHAC, por ejemplo, lo que platicaba con Samuel, pues es un ejemplo de lo que se hizo en Chihuahua, pero lo hemos visto ya repetido en otros estados de la República, que han tomado el modelo y que lo están siguiendo. Y la verdad ha tenido un gran éxito, bajar esos recursos de las empresas para que se destinen a obras de beneficio social y a instituciones que las realizan, yo creo que es muy importante y se demuestra en los hechos, con resultados, lo que verdaderamente benefician a la sociedad. Entonces, yo considero que el que estén ahorita reunidos ustedes con este tema que es incidencia en esa transformación social y en donde se habla y se va a hablar precisamente de cómo superar los obstáculos que existen para superar muchas de las cosas que están ocurriendo en estos momentos, pues yo creo que eso es fundamental. Así es que creo verdaderamente que es muy oportuno lo que se va a discutir y se va a platicar el día de hoy, y yo los felicito verdaderamente y estoy convencido de que los resultados que va a haber aquí son resultados que van a ser en beneficio de México y del México que todos queremos que exista. Así es que los felicito y muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, Jorge.
Ahora quisiera invitar a Jorge Villalobos, presidente ejecutivo, también a que nos dé la bienvenida. Jorge, gracias. Muchas gracias, Lourdes. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. De verdad que me da muchísimo gusto el que tengamos a personas de fundaciones e instituciones tan relevantes para nuestro país. Sean muy bienvenidos. Creo que la responsabilidad que tienen las fundaciones donantes en México, sin duda alguna que es mucho mayor que la responsabilidad que pueda tener una ONG, aunque sean causas muy importantes. Porque finalmente los donantes tienen que elegir a quién donarle. Queda clarísimo que uno puede hacer circo, maroma y teatro como organización de sociedad civil para conseguir recursos, pero en última instancia el que decide a quién le va a dar es el donante. Y esto implica una visión estratégica, el cómo lograr que los recursos que se van a invertir en la sociedad tengan el mayor rendimiento social. Bueno, desde hace 13 años iniciamos con este proceso de foro de donantes, aquí en la reunión anual, y lo primero que nos propusieron el grupo que se reunió aquí es que esas reuniones fueran pues con más secuencia, y ahí nació lo que le hemos llamado el foro de donantes, que una vez al mes muchos de ustedes se reúnen para discutir, compartir experiencias, analizar la situación y entre todos ir viendo cómo se hace más estratégica y cómo se logra más impacto social por la inversión que están realizando desde sus fundaciones. En esta ocasión ya estamos en el 13º encuentro de donantes, estamos en un contexto del país muy relevante, en el que sin duda alguna que la inversión social y la filantropía, la inversión social privada que hacen las empresas y la filantropía que hacen fundaciones independientes, familiares, empresariales, comunitarias, operativas, resulta realmente importante. Entonces, este encuentro que vamos a tener el día de hoy, me parece que puede ser el inicio de un nuevo proceso también, en el cual fortalezcamos los lazos que hay entre las fundaciones donantes a través del foro o por otros caminos, pero que haya mucho más intercomunicación entre los que tienen la responsabilidad de aplicar recursos para el bien público. Bueno, sean muy bienvenidos a esta reunión. Me encantaría que tuviéramos un diálogo fuerte, que discutiéramos, que aportáramos, etcétera, que las presentaciones nos estimulen para que nosotros también compartamos y que este día a las 2 de la tarde digamos, qué bueno que hay tantos donantes en México y vamos a ver cómo hacemos que haya más. En CEMEFI seguimos con la preocupación de que en el país, pues escasamente, formalmente, apenas hay alrededor de 300 fundaciones donantes. O sea, son muy pocas para un país como el nuestro, con más de 120 millones de habitantes, una economía de las primeras del mundo, en la cual la inversión que hacen las empresas social privada y que hace la filantropía, sí puede hacer una diferencia en el bien público. Pues sean bienvenidos y muy buen día. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Siguiendo el programa, vamos a tener primero 3 presentaciones que nos van a servir de contexto, después tendremos un panel. En el contexto vamos a hablar primero de los datos, de esta parte también de la inversión social, para lo cual nos va a acompañar mi compañera Romina Farías, coordinadora de investigación del CEMEFI y una servidora. Tendremos también un contexto en torno a los ODS que estamos haciendo las fundaciones donantes con los ODS que tanto se está incidiendo ahí, y tendremos también como contexto el Índice para la Paz. Nos acompaña también Carlos Juárez acá, nos servirá estas 3, digamos, puntos de partida para poder tener un diálogo muy rico con nuestros panelistas, y cerraremos el día con un ejercicio en las mesas donde están sentados, donde podamos reflexionar, aplicar lo que escuchamos, ver cuáles son, qué otras ideas nuevas tenemos y lo podamos compartir también en grupo. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la parte de los datos
que tienen que ver, me voy a bajar acá para hacer un poquito más dinámico. Es de lado. Ahí está. Bueno, primero algunos datos de contexto. 125 millones de habitantes en México, donde el 51% viven en zonas metropolitanas, pero tenemos concentrado en 157,000 localidades, casi la mayor parte de los problemas de población vulnerable en estas pequeñas localidades de menos de 500 habitantes. Tenemos 52.4 millones de personas que viven en pobreza, de las cuales 9.3 viven en pobreza extrema. Tenemos también 36.7 millones de habitantes, una tercera parte prácticamente, que tiene carencias sociales, 8.36 millones que son vulnerables en ingresos. Tenemos concentración de la riqueza y tenemos 190 municipios del país con porcentajes mayores al 95% de personas en situación de pobreza y 32 con porcentajes mayores al 70%. Digamos que estos municipios son los que en un momento dado necesitan mucho mayor atención por parte de nosotros para construir y mejorar esas condiciones de vida. Y queremos también iniciar con este cuadro que muchos de ustedes conocen y que es la base también sobre la que vamos construyendo el trabajo en CEMEFI. ¿Cómo está la organización social en México? Tenemos lo que es el Estado-Nación, pueblo, territorio y gobierno. Tenemos al gobierno con sus 3 poderes y en sus 3 niveles. Y luego tenemos a la sociedad civil organizada y la sociedad civil no organizada, es decir, lo que sería el pueblo, ¿no? Y dentro de la sociedad civil organizada, para efectos económicos, tenemos 2 aproximaciones, la lucrativa, que son las empresas, y la no lucrativa, que es lo que se llama también el tercer sector. En el tercer sector tenemos 4 tipos de organizaciones. Tenemos las organizaciones que son asociaciones religiosas, las de autobeneficio, los partidos y organizaciones políticas y finalmente el sector donde nos ubicamos nosotros, que es el sector de servicios a terceros, que hemos llamado también el sector filantrópico, y ahí tenemos 3 tipos, digamos, de organizaciones. Las fundaciones que hacen donaciones, que somos las que estamos reunidas hoy aquí, y que hay diferentes formas también de las fundaciones, independientes, operativas, empresariales, comunitarias, intermediarias. Tenemos las asociaciones operativas, que son las que prestan servicios directamente a la población, y tenemos las instituciones al servicio del sector, que somos, como en el caso del CEMEFI, quienes lo que hacemos es apoyar el desarrollo del sector no lucrativo. De aquí partimos entonces a 2 formas de participación en la construcción del bien público. Por una parte, cómo las empresas contribuyen a esta construcción del bien público y lo hacen a través de la inversión social. Como sector lucrativo, las empresas tienen su enfoque en la generación de riqueza. Las empresas las construimos para generar riqueza, que puede ser bienes y servicios, que pueden ser recursos económicos, que es empleo, que es inversión en general. Y como es inversión y se trata de generación de riqueza, la inversión que hace la empresa en la construcción del bien público tiene un retorno, pero tiene un retorno social. En este sentido, la forma de hacer inversión de la empresa está enfocada en cuál es el retorno social que la empresa tiene a través de la inversión que hace. En el caso de la filantropía y de las fundaciones, estamos mucho más enfocados en la causa, en la población, en las problemáticas, y entonces desde la parte estratégica lo que tratamos de hacer es de incrementar el impacto social y tenemos un enfoque subsidiario, es decir, aportar
todo lo necesario, pero tampoco como sea posible. Es decir, que las comunidades y las personas puedan ir creciendo y haciéndose más fuertes por ellas mismas en respeto a su dignidad y a sus derechos. Entonces, si bien también la inversión social de la empresa, por supuesto, quiere el impacto, el enfoque, la aproximación de una y otra visión son diferentes. Y a partir de aquí, entonces, dejo el micrófono a mi compañera Romina Farías, que nos va a platicar sobre esta investigación que hicimos junto con la Ibero. Gracias. Bueno, en realidad hace unos meses empezamos a trabajar en tratar de revisar cuál era el tema de inversión social. Lo hemos hecho en colaboración, obviamente, con el área de responsabilidad social del CEMEFI, con Mónica particularmente, del área de responsabilidad social, y con la Ibero, con la parte de estudios empresariales. Entonces, lanzamos esta encuesta. ¿Me ayudas con la que sigue, por favor? Tú, si quieres. Para el otro lado. Entonces, bueno, ¿qué quisimos revisar? ¿Cómo estaba en torno a la inversión social que las empresas socialmente responsables, grandes y medianas, estaban haciendo? Por inversión social entendemos pues todos los recursos económicos y humanos en tiempo y en servicios que la empresa destina para la construcción del bien público. Para las empresas grandes estábamos hablando de alrededor de más de 100 colaboradores, o entre 100 y 250 dependiendo del sector, y para las empresas medianas de 26 a 100 y en algunos casos de 51 a 250 colaboradores. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, encuestamos alrededor de 1,226 empresas, se lanzó el cuestionario para 1,226 empresas, de las cuales el 35% respondió y el 65% no lo hizo. Algo interesante es que este cuadrito explica la parte relacionada con aquellas que sí respondieron. Y si bien es cierto que la muestra no contempla el universo de todas las empresas que hacen inversión social, es cierto que también la muestra nos deja revisar un poco cómo está el panorama y cómo lo están haciendo. Entonces, de las que realizan inversión social, de las que respondieron, el total implica eso. Y las que realizan inversión social son de ese 35%, el 96% nos dijo que sí hacía inversión social y el 85% nos ofreció detalles puntuales de cómo lo hacen. El 11%, cuando dicen no ofreció detalles, es que puede ser que sí nos contestó que hizo inversión social y contestó a lo largo del proceso algunas respuestas, pero la información no fue constante. Y bueno, pues tenemos el 4% de las que sí respondieron que no hace inversión social. Algo muy importante aquí es que este es un trabajo que todavía está en proceso de construcción, porque a lo largo del análisis de la investigación van saliendo muchas respuestas que nos van encaminando cada vez más a comprender cómo está este proceso de la inversión social en las empresas. Entonces, la primera pregunta o la pregunta guía de este primer momento es: ¿existe alguna diferencia entre la inversión social que las empresas grandes y las empresas medianas realizan? Ese fue como el punto de partida. Entonces, el nivel de respuesta es el 60% del total de las empresas que respondieron son medianas y 40% son grandes. Entonces, de lo primero que empezamos a preguntar es ¿qué tipo de inversión social hace la empresa? ¿No? Con recursos económicos, con voluntariado, con servicios. Y bueno, aquí como podemos ver, en realidad no hay gran diferencia entre cómo hace inversión social las empresas grandes y las empresas medianas. Se les solicitó que eligieran las dos principales y nos damos cuenta que para las empresas grandes recursos económicos y voluntariado es sumamente importante, mientras que para las empresas medianas diversifican más su inversión social a través de servicios y de otros temas. La que sigue. Ay, esta qué pena se desajustó muchísimo a la hora de tenerla aquí. Es el alcance geográfico de la inversión social. Entonces, se las comento nada más a grandes rasgos. Un momento.
Bueno, este mapa que no se ve es el de las empresas grandes y el de acá es el de las empresas medianas. Bueno, a grandes rasgos, en las empresas grandes y medianas, de algún modo está concentrada en casi los mismos estados la inversión social que realizan. Esto es, en primer lugar, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Sonora, para ambos, ¿no? Que tienen como nivel de importancia. Claro, varía un poco el número de empresas que están en alguno u otro, pero son como los lugares que existe mayor información. Y también hay bastante importante, tiene una importante presencia en Chihuahua, Sinaloa y Guanajuato. Y las empresas medianas, por ejemplo, algo interesante es que no registraron inversión social en Baja California y en Zacatecas, cosa que sí en las grandes sí aparece. La que sigue, por favor. Luego les preguntamos cuál era el objetivo de realizar inversión social. Y igual aquí el tema es, para las grandes, pues por supuesto fortalecer la comunidad y toda la parte de la construcción del bien público y cuidar el medio ambiente son como las categorías que están como más presentes. Para las empresas medianas, la construcción del bien público y la convicción de hacerlo, ¿no? Esa es como a grandes rasgos la principal diferencia. Algo interesante es que para las empresas grandes, la parte de robustecer la relación con los grupos de interés tiene bastante relevancia también. Entonces, eso también nos pareció, es como parte del camino de la responsabilidad social, ¿no? De lo que ha empezado a hacer a través del proceso de responsabilidad social. La que sigue, por favor. ¿De qué manera determina la inversión social que realiza? Y aquí me gustaría comentarles que esta es una de las respuestas que tuvo un menor índice de respuesta. Y es, claro, en el momento en el que ya empezamos a entrar en los detalles a profundidad, se empieza como a complejizar, ¿no? Entonces, por alguna razón, esta respuesta tuvo un bajo nivel de respuesta. La mayoría nos dice que con estudios de impacto social, otras más con estudios de costo-beneficio y por último con estudios de retorno social de la inversión. Entre otros, nos encontramos también que había empresas que no hacían estudios, o sea, no determinaban de manera específica la inversión social o que era como de manera volátil o que de repente en algún momento lo hacían y no. Entonces, consideramos que a lo largo del estudio estaremos como tratando de delimitar un poco más en este tema. Luego les preguntamos cómo entregan los recursos destinados a la inversión social y nos pareció interesante, bueno, pues que definitivamente la mayor parte de los recursos se entregan con selección directa, ¿no? También a lo largo del estudio que estaremos publicando en mayo, en 2019, el Encuentro de Empresa Socialmente Responsable y que posteriormente compartiremos con todos ustedes, ahondaremos un poco más en esto. A mí nada más me gustaría hacer alusión que el tema de la convocatoria pública coincide con un estudio en el que también participamos desde el CEMEFI, con Cívicus, con esta organización de la que también somos fundadores y hemos trabajado mucho tiempo, en el cual mapeaba un área de convocatorias a nivel mundial que salían para organizaciones de la sociedad civil y donde el papel de las empresas era como pues muy por debajo, o sea, aquellas que entregaban convocatoria, o sea, que publican convocatoria para la entrega de recursos y el nivel es bajo por encima, obviamente, de organizaciones pues de cooperación internacional o por fundaciones o por todo esto. Entonces, vemos que las convocatorias públicas todavía no tienen como un nivel tan alto dentro de cómo se otorgan los recursos en la inversión social. La que sigue, por favor. Bueno, pues obviamente, ¿a quién se entregan los recursos destinados a la inversión social? La mayoría lo entregan directo a la comunidad. Entonces, también esto es interesante en términos que hace 20 años ya, el CEMEFI empezó a hacer un estudio, hizo un estudio sobre, en ese tiempo era la filantropía corporativa, hace 20 años, y la manera como se entregaba en ese tiempo la filantropía corporativa en ese estudio era a partir de una o varias organizaciones de la sociedad civil,
y bueno, pues ahora lo tenemos directo a la comunidad. Por supuesto, las empresas grandes lo entregan a través de la fundación empresarial, ¿no? Lo cual tiene lógica porque tienen como más fundación empresarial. Y también las empresas grandes a través de programas en alianzas con gobierno, lo cual también nos habla pues de ahí la pequeña diferencia que existe entre cómo se concibe la inversión social. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las áreas en las que enfoca la inversión social? Bueno, aquí también me gustaría hacer referencia al estudio que se hizo en 1999 sobre la filantropía corporativa. ¿Y por qué? En primer lugar, tenemos que la educación es y sigue siendo el tema de la inversión social, ¿no? En segundo lugar, tenemos la parte de, bueno, para las grandes, el medio ambiente, lo cual aquí ya ha habido una diferencia muy importante en términos del estudio de 1999, donde el medio ambiente era la tercera o la cuarta causa, por encima obviamente de la salud. Y ahora en esta ocasión tenemos que el medio ambiente está tomando pues obviamente una importante relevancia en términos de cómo se enfoca la inversión social. Y también tenemos el desarrollo social económico, que si bien esa no ha sufrido como tanta diferencia, pero sí es importante la concepción de qué hay detrás del desarrollo social económico, ¿no? Cómo se concebía antes con un tema mucho más asistencial y cómo ahora tiene otro enfoque. Y bueno, y bueno, algo que me interesa ver, porque esto no es exclusivo de México, sino que es a nivel mundial, y lo vemos, por ejemplo, porque también participamos, somos parte de una red que se llama Global Exchange, que también mide la inversión social en todo el mundo y acabamos de publicar, también les compartiremos esa información, los resultados de esta encuesta que lanzamos entre 86 empresas en todo el mundo, que de algún modo mide o revisa cuáles son las principales tendencias, es que la parte de derechos humanos y civiles es esta parte de aquí, es sumamente baja. O sea, la parte de inversión social que se hace en el rubro de derechos humanos y civiles es sumamente baja. Y bueno, pues dado yo creo que también el contexto en el que estamos vale la pena replantear ese punto necesario. Y la parte de investigación, pues también es sumamente baja. Estos son los dos rubros, mientras que la parte de medio ambiente y educación pues son bastante altas. Bueno, por último para esta presentación, pero en la encuesta todavía hay mucha más información que estamos procesando y muchas cosas más. Quisimos preguntarles cómo comunican la inversión social que hacen, porque nos parecía interesante saber cómo lo estaban comunicando. Y vemos que para la mayoría de las empresas es muy importante los informes anuales, lo cual pues tiene una lógica porque es la manera en la que reportan directamente a los consejos y todo lo demás como están haciendo, pero la parte de redes sociales es sumamente importante y creemos que tiene que ver con la relación de cómo se están comunicando con el ciudadano, ¿no? Cómo están reportando esta parte de la inversión social que están haciendo. Por último, bueno, pues la parte de medios de comunicación es relativamente baja en comparación yo creo que antes, donde el medio de comunicación era la forma en la que se acercaba a la ciudadanía y pues por supuesto por publicidad cada vez es menos, ¿no? Ya la gente, las empresas ya no quieren hacer como esta relación con la publicidad, ¿no? Entonces lo prefieren hacer de manera más directa con el público. Y bueno, abajo vienen pues obviamente toda la parte de la diferencia entre grandes y pequeñas, que diga entre grandes y medianas, que pues en realidad no hay mucha diferencia en términos a los resultados generales que estoy presentando aquí. Entonces, bueno, como les comento, este es el primer momento que hacemos. Les estaremos compartiendo todas las demás preguntas que hicimos, porque nos parece también interesante como parte de la construcción del bien público, pues el empuje que se está haciendo desde la parte empresarial en torno a la inversión social. Ahora voy a pasar a Lourdes para que les hable de la parte de filantropía estratégica. Bueno, el otro actor que habíamos puesto en la lámina anterior eran las empresas y las fundaciones, y en el caso de las fundaciones les presento este cuadro sobre cómo ha ido avanzando la filantropía en México y cómo pues en la época de la colonia la forma de dar estaba muy relacionada con la cultura, con la corona y con la Iglesia Católica, donde había alguien
que de alguna manera moderaba todo y la población simplemente se dirigía hacia allá para recibir los recursos que se necesitaban. Era una forma, digamos, como muy vertical, en donde el ciudadano realmente no tomaba un papel activo ahí, ¿no? Después, con las leyes de reforma, empieza a haber ya una legislación que protege los patrimonios que se legan para el bien social. Nace la Junta de Asistencia Privada y hay una serie de regulaciones también que ya van de alguna manera dirigiendo el trabajo de los donantes o las donaciones que se dejan, los legados, también para ir construyendo organizaciones o para ir apoyando ciertas causas sociales y donde ya hay un marco regulatorio. Viene la Revolución Mexicana con una serie de problemáticas sociales también, y entonces nace el Estado donde ya empiezan a haber políticas de bienestar, una legislación mucho más dirigida, pero sobre todo enfocada en todo lo que es la asistencia social y la atención a las mayorías. El trabajo que se hace va mucho más por esa línea y más o menos en los años 60 y hasta los 90 empieza a tomar un giro diferente también la acción de sociedad civil, mucho más que solamente la parte asistencial, empezar también a enfocarse en el empoderamiento de las comunidades y de las personas sobre una base de respeto a su dignidad, el enfoque también en los derechos humanos y más hacia allá todavía la incidencia en el espacio público, en la política pública, en la legislación, y a la fecha tenemos una participación mucho más amplia de todos los actores, la inversión social de la empresa, el surgimiento de muchas fundaciones empresariales, nuevos marcos legales y fiscales, el enfoque de derechos humanos que mencionaba, también una inquietud por medir resultados e impacto de lo que estamos haciendo y no simplemente esta parte de hacer el bien sin mirar a quién, sino más bien construyendo realmente un cambio, y la construcción de alianzas que también son puntos que han ido evolucionando cada vez más hasta la fecha. Entonces, digamos, con este muy breve recorrido de lo que es la filantropía, nos iríamos entonces… Sí, pero no sé por qué no quiere. Ahí está. Ya a los números y también, bueno, pues invito a mi compañera Romina de investigación que nos cuente sobre esto. Bueno, ya en sus mesas acabamos de estrenar, está recién estrenado el Compendio Estadístico del Sector No Lucrativo 2019. Y bueno, estos datos sin duda los hemos trabajado con la idea y este compendio desde el año 2009, 2005 se hizo, ¿no? Sí, 2005 se hizo el primer compendio estadístico y la idea es hacerlo cada 2 años concentrando un poco la información de cómo está el sector no lucrativo en nuestro país para que cualquiera pueda tener la información a la mano, para que dimensionemos, pero también para ver cómo ha cambiado y cómo se ha transformado. Entonces, bueno, pues un poco en 2017 el PIB ampliado de las organizaciones no lucrativas privadas respecto al PIB nacional, pues estamos hablando del 1.34%, ¿no? Lo cual, bueno, pues ha sido diferente y ha aumentado respecto a 2016, donde era del 1.31%. Eso es lo que nuestro sector de algún modo aporta al PIB nacional. La que sigue. Este cuadrito que nos ayuda a revisar muy bien cómo está de algún modo el sector, las organizaciones sin fines de lucro en 2018, ¿no? El total de las organizaciones de la sociedad civil, 44.161, y de las cuales 41.114 pues cuentan con CLUNY y 8.618 son donatarias autorizadas y bueno, pues alrededor de 5.571 que cuentan con ambos registros. Entonces este es un poco el marco. Por otro lado, bueno, pues la distribución de las organizaciones, aquí subrayamos la clave H porque es aquellas organizaciones que como ustedes pues dan apoyo económico a otras donatarias autorizadas y podemos ver que desde 2014 había 295, en 2015 320, en 2016 323,
2017 309 y finalmente hemos cerrado 2018 con 286. Esto es y significa que algunas de ustedes, aunque sabemos que de repente hay otras que están en otros ámbitos, pero en realidad ustedes pertenecen a estas 286 organizaciones. Un poco quisimos hacer el comparativo de los recursos que fueron recibidas por las donatarias autorizadas en 2018, tratándolo de comparar con aquellos recursos que se entregaron de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Y vemos que el total de los recursos recibidos fueron 45,282,000, bueno, 45,000 millones, ¿no? Alrededor de recursos que fueron otorgados, ¿no? En efectivo y en especie, y existe una división entre cuáles son de manera nacional y cuáles fueron recibidos por parte del extranjero. O sea, comparándolo con los 5,250 millones de pesos que el gobierno fue lo que entregó pues, a las donatarias autorizadas, a las organizaciones en general, no las donatarias autorizadas. Entonces, como pueden ver, pues hay una gran diferencia entre el aporte que ustedes realizan versus el aporte que pues el gobierno hace para apoyar a las organizaciones. La que sigue, por favor. Un poco la distribución geográfica del total de donativos que fueron recibidos por las donatarias. Vemos que pues, la mayoría están concentrados en la Ciudad de México, cosa que coincide mucho con la inversión social privada que se entrega, ¿no? Que donde la Ciudad de México era entonces, bueno, pues esto es interesante. Nuevo León, Estado de México, Sinaloa, Jalisco, Chihuahua, Baja California, Querétaro, Guanajuato y Puebla. Entonces, como se fijan, los recursos coinciden tanto en la parte de lo que se recibió versus la entrega que se está otorgando. La que sigue, por favor. Aquí hicimos esta lista, que en el compendio estadístico solamente están las 25, pero quisimos ampliarlo a las 35 fundaciones que más donaron en 2018. Bueno, pues que las mencionaremos, bueno, Fundación Jalisco Construye, Fundación Carlos Slim, Fundación Gonzalo Riarronte, Nacional Monte de Piedad, Fomento Social Banamex, Fundación FEMSA, Fundación del Empresariado Chihuahuense, Fundación Grupo Alfa, Grupo Lala, Alfredo Argelú, Consejo Mexicano de Negocios, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, etcétera. La que sigue, por favor, digo, para no mencionarlas todas porque son 35 y hay muchas otras cosas más. Pero bueno, esta información está también en el compendio estadístico. Terminando un poco con la Fundación Gigante. Nosotros sí depuramos algunas que consideramos que era importante que aparecieran aquí y por monto de lo que donaron fue como aparecieron en esta lista. Sí. Y bueno, pues nada más, esto mejor que lo diga Lourdes, porque Lourdes lo procesó. Bueno, y haciendo el ejercicio de los donantes que estamos aquí, y aclaro que son solamente los donantes que se registraron hasta el viernes, tenemos otros donantes que o que no pusieron el monto o que se registraron un poquito después de que yo hice este estudio, pero cuando hice el corte teníamos 58 instituciones, de las cuales 55 eran fundaciones, porque las otras es la Alianza de Fundaciones Comunitarias, la GIZ y Rotary, que no necesariamente son fundaciones, aunque sí son donantes. Entonces, bueno, en total había ahí 58 instituciones que el año pasado donaron 1,600 millones de pesos en números redondos y apoyaron a 4,874 organizaciones. Creo que eso nos ayuda a ver, los que estamos aquí sentados, todo el trabajo que estamos haciendo para la construcción de nuestro país. Y de ahí también lo dividí en el tipo de fundaciones que estamos aquí presentes. Tenemos 9 fundaciones comunitarias, 22 empresariales, que son las que tienen el monto más amplio, 6 familiares, bueno, no, perdón, las independientes, pero las independientes está Nacional Monte de Piedad, que es de las más grandes, entonces por eso suma tanto también el monto de las independientes, que hay 10, 6 familiares, 5 intermediarias y 3 operativas. Entonces, esos son los números de las personas que estamos participando aquí, un poquito más por las que no se registraron todavía cuando hice el corte. Y bueno, si comparamos los donativos de esas 35 que les habíamos puesto allá con las de ahora, vemos que de esas 35 es el 2.4 de los donativos otorgados,
6.500 millones, pero pues aquí sentados estamos 1.600 millones de pesos en donativos. Entonces, bueno, esos son algunos números que queríamos mostrarles y pues les agradecemos muchísimo su atención a esta primera parte del foro.